Buen día, somos el equipo 1 y les vamos a presentar el inicio del capítulo 7, glúcidos y glucobiología. Los expositores son Rubio Ruiz Miguel Mauricio, Soberanes Rodríguez Karina Berenice. Nuestro apoyo es Ramos Vega María Esther. Los glúcidos son las biomoléculas más abundantes de la Tierra. Son estos glúcidos tan importantes para la dieta humana que a partir de su oxidación tenemos nuestra principal ruta de obtención de energía. Esta siendo también la principal ruta de energía para las células no fotosintéticas. Los glúcidos son polihidroxialdehídos o cetonas cuya hidrólisis da lugar a esos compuestos. Muchos glúcidos comparten la siguiente fórmula empírica, CH2O, y llegan a contener nitrógeno, fósforo y azufre. Además, son fáciles de implementar en la dieta ya que se encuentran en la azúcar y el almidón. Los polímeros de los glúcidos, también llamados glucanos, actúan como elementos estructurales y de protección en paredes celulares. Lubrican las articulaciones óseas y participan en el reconocimiento y la adhesión intracelular. Los glucoconjugados o glucoconjuntos son moléculas híbridas formadas a partir de polímeros complejos de glúcidos unidos a proteínas o lípidos de manera covalente actuando como señal de localización intracelular o de destino metabólico. Bueno, los glúcidos también son conocidos como carbohidratos o hidratos de carbono. Estos nos ayudan para obtener energía. Los glúcidos están compuestos principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero también pueden contener nitrógeno, fósforo y azufre. En fin, los polímeros de glúcidos o glucanos son sustancias compuestas por macromoléculas formadas por una unión covalente de muchas unidades simples llamadas monómeros o también en este caso monosacáridos. El poli y el mer significa muchas partes. Existen tres principales clases de glúcidos según su tamaño. Monosacárido, que consiste en una sola unidad de polihidroxialdehído o cetona. Oligosacárido, conformado por por cadenas cortas de monosacáridos. Y polisacárido, que son polímeros que contienen más de 20 unidades de monosacárido. Monosacáridos, llamados también azúcares simples, consisten de una sola unidad de polihidroxialdehído o cetona. El monosacárido más abundante de la naturaleza es la D-glucosa de 6 átomos de carbono, también llamada dextrosa. Y los monosacáridos de más de 4 átomos de carbono tienden a poseer una estructura cíclica, como podemos ver aquí con la galactosa, la psicosa, la fructosa y la D-glucosa. Estas son moléculas de más de 4 átomos de carbono compartiendo la similitud de ser de una estructura cíclica. Oligosacáridos. Consisten en cadenas cortas de monosacáridos o residuos unidos por enlaces glucosídicos característicos, siendo los más abundantes los disacáridos formados por dos unidades de monosacárido. De estos siendo el más conocido la sacarosa o azúcar de caña, formada por los azúcares de 6 carbonos, la D-glucosa y la D-fructuosa. Siguiendo así, todos los monosacáridos y disacáridos comunes compartirán la terminación osa, y la mayor parte de los oligosacáridos, de los 3 o más unidades de monosacárido, no se encuentran libres en la célula, sino que se encuentran unidos hacia lípidos o proteínas formando glucoconjugados. Un dato curioso sobre los oligosacáridos es que al momento de unirse con las proteínas se unen en dos formas. Uno, pueden unirse por medio de un enlace N-glucosídico a un grupo amida de la cadena lateral del aminoácido asparagina. Polisacáridos. Son los polímeros que contienen más de 20 unidades de monosacárido y algunos constan de centenares, millares de unidades de monosacárido. Algunos polisacáridos, por ejemplo la celulosa, son cadenas lineales mientras que otros como el glucógeno están ramificados. Tanto el glucógeno como la celulosa consisten de unidades repetitivas de glucosa, pero difieren en el tipo de enlace glucosídico, provocando propiedades y funciones biológicas diferentes. Los polisacáridos son moléculas grandes que tienen un alto peso molecular y están formadas por una cantidad alta de unidades de monosacáridos. Los polisacáridos son los que están formados con una misma monosacárido.
y los heteropolisacáridos son los que están formados por diferentes monosacáridos. Un ejemplo o varios ejemplos sobre los homopolisacáridos es el almidón y el glucógeno, que estos son, bueno, por así decirlo, como se llaman, sería alfa de glucosa, ya que estos sirven como una fuente de almacenamiento de energía. Y lo que es la celulosa, que es beta de glucosa, ya que es la principal componente de la pared celular de las plantas. Monosacáridos y disacáridos. Los monosacáridos son los glúcidos más simples. Son aldehídos o cetonas con 2 o más grupos hidroxilo. Los monosacáridos de 6 carbonos como la glucosa y fructosa tienen 5 grupos hidroxilo. Una gran parte de los átomos de carbono a los que se unen los grupos hidroxilo son centros quirales, que dan lugar a muchos estereoisómeros de las azúcares que se encuentran en la naturaleza. El enlace glucosídico se da entre el grupo hidroxilo del carbono anomérico de un monosacárido cíclico y el grupo hidroxilo de otro compuesto. Una reacción química de los grupos carbonilo de los monosacáridos es la adición de un grupo hidroxilo dentro de la misma molécula, que genera la forma cíclica de 4 o más carbonos, dando la aparición de un nuevo centro quiral. Las dos familias de monosacáridos son las aldeosas y las cetosas. Los monosacáridos son sólidos, incoloros, cristalinos, solubles en agua e insolubles en disolventes no polares. El esqueleto de los monosacáridos tiene cadena de carbono sin ramificar, donde todos los átomos de carbono están unidos por enlaces sencillos. Se le llamará aldosa cuando el grupo carbonilo se halla en el extremo de la cadena carbonada, y se le llamará cetosa si el grupo carbonilo se encuentra en cualquier otra posición. Las aldosas difieren de las cetosas en que tienen un grupo carbonilo al final de la cadena carbonosa, mientras que el grupo carbonilo de las cetosas lo tienen en medio. La cetosa es un monosacárido con un grupo cetona por molécula, y algunas características de la dihidroxiacetona es que contiene 3 átomos de carbono, es la más simple de todas las cetosas y es la única cetosa que no tiene actividad óptica. Okay. Principalmente, los monosacáridos son una de las unidades fundamentales de los carbohidratos, ya que constan de una molécula de aldehído o de una cetona y tienen más de 3 hasta 7 carbonos. Entonces, para diferenciar una aldosa y una cetosa, tenemos que tener presente dónde está el doble enlace del oxígeno. Si el doble enlace del oxígeno está en los extremos de la... Si el doble enlace del oxígeno está en los extremos del monosacárido, entonces esta está formando un grupo aldehído, lo cual se va a llamar aldosa. Pero si el doble enlace del oxígeno está en el medio o en el carbono 2, está formando un grupo cetona y esto se va a llamar cetosa. Ahora, la denominación respecto al número de átomos de carbono. Pueden ser 3, 4, 5, 6, 7 y se les da el nombre de triosa, tetrosa, pentosa, hexosa y heptosa. Principalmente en la saldotriosa se da lo que es la de gliceraldehído. En las cetotriosas será el dihidroxiacetona. Y si nos vamos a aldopentosa, esta da como la de ribosa. Y las aldohexosa y la cetohexosa, en la aldohexosa se da la de glucosa y en la cetohexosa se da lo que es la de fructosa. Los monosacáridos tienen centros asimétricos, siendo estos átomos de carbono asimétricos o quirales. Todos los monosacáridos, excepto la dihidroxiacetona, contienen uno o más átomos de carbono asimétrico o quirales, que se encuentran en forma isoméricas ópticamente activas. La aldosa más sencilla se le conoce como gliceraldehído, el cual contiene un centro quiral y tiene 2 isómeros ópticos o enantiómeros diferentes. El enantiómero serán los estereoisómeros cuyas moléculas son
Son imágenes de espejo entre sí, pero no pueden ser superponibles. Como vemos en el ejemplo con el D y L gliceraldehído, solamente se distinguen hacia dónde apunta su grupo hidroxilo, siendo esto clasificados como isómero D o isómero L. Fórmulas de proyección de Fischer. Se utiliza para representar la estructura tridimensional de los azúcares sobre el papel, de los cuales podemos encontrar el enlace horizontal que se proyecta hacia afuera del plano del papel hacia el lector y el enlace vertical que se proyecta por detrás del plano hacia alejándose del lector. Una molécula con n centros quirales tendrá 2 a la n estereoisómeros, tomando en cuenta el gliceraldehído, teniendo así 2 a la 1, siendo igual a 2 estereoisómeros, y con las aldosas con 4 centros quirales, teniendo así 2 a la 4, dando igual a 16 estereoisómeros. Los estereoisómeros de los monosacáridos pueden dividirse en dos grupos. Difieren en la configuración del centro quiral más lejano al grupo carbonilo, dando lugar a los isómeros D y los isómeros L, donde los isómeros D, como en el D-gliceraldehído, el grupo hidroxilo del átomo de carbono de referencia se halla del lado derecho de la fórmula de proyección, mientras que en el isómero L del L-gliceraldehído, el grupo hidroxilo del átomo de carbono se referencia hacia el lado izquierdo de la fórmula de proyección. En la siguiente tabla podemos relacionar el número de átomos de carbono de los monosacáridos con el número de centros quirales que posee, siendo así n átomos de carbono menos 2, dando así la cantidad de centros quirales. Por ejemplo, en un monosacárido de 3 carbonos, menos 2, dando igual a la cantidad de centros quirales. Y respectivamente, con los monosacáridos de 3, 4, 5, 6 y 7, obtendremos la siguiente cantidad de número de estereoisómeros posibles que tenemos, siendo así el 2, 4, 8, 16 y 32 estereoisómeros. La mayor parte de las hexosas presentes en seres vivos son isómeros D. Los átomos de carbono de un azúcar se enumeran empezando por el extremo de la cadena más próxima al grupo carbonilo. Cada uno de los 8 dialdohexosas se diferencian por su estequiometría en los carbonos 2, 3 o 4. Cada uno posee su propio nombre, en donde las cetosas de 4 y 5 átomos de carbono se denominan insertando el sufijo ul. Por ejemplo, la D-ribulosa es la cetopentosa que corresponde a la aldopentosa D-ribosa. Y cuando dos azúcares difieren tan solo en la configuración alrededor de un átomo de carbono, se denominan epímeros, como la D-glucosa y D-manosa, que solo difieren en el carbono 2. Bueno, un ejemplo sobre los epímeros que ocurren con frecuencia en los carbohidratos es que la D-glucosa y la D-manosa difieren en el carbono 2, ya que en el primer átomo de carbono quiral, por lo tanto son epímeros al carbono 2. Los monosacáridos comunes tienen estructura cíclica. Las aldotetrosas y monosacáridos con 5 o más átomos de carbono en su cadena suelen encontrarse en disolución acuosa, en forma de estructura cíclica, es decir, en anillo, en las que el grupo carbonilo ha formado un enlace covalente con el oxígeno de un grupo hidroxilo perteneciente a la misma cadena. La formación de estas estructuras anulares es el resultado de una reacción entre los alcoholes, aldehídos o cetonas para formar hemicetales y hemiacetales. Por ejemplo, para formar hemiacetales o hemiacetales, del cualquier hemiacetal es el resultado de la reacción entre un aldehído y un alcohol, mientras que el hemicetal es el resultado de una cetona y un alcohol, como podemos ver en la siguiente imagen. Las cetosas. Es el término que se emplea para denotar a los monosacáridos que contienen un grupo cetona en su estructura molecular, es decir, un grupo caracterizado como podemos ver en la conjugación de acetona, que representa el grupo funcional más oxidado de la molécula. Son moléculas compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno unidos entre sí a través de enlaces sencillos y ramificaciones, como tenemos en la siguiente la dihidroxialcetona, la de eritibulosa, la de ribulosa, la de celulosa,
la de fructosa, la de sorbosa, la tegotosa y la de psicosa. Las aldosas son los monosacáridos que poseen un grupo aldehído terminal. Son azúcares simples ya que no pueden ser hidrolizados para producir otros azúcares más simples. Poseen entre 3 y 7 átomos de carbono y tal como las cetosas, las aldosas son azúcares polihidroxilados. En la naturaleza, las aldosas más abundantes serían la arabinosa, galactosa, glucosa, monosa, ribosa y xilosa. Anómeros. Un anómero son los isómeros de los monosacáridos de más de 5 átomos de carbono que han desarrollado una unión hemiacetálica, lo que les permite tomar una estructura cíclica y determinar dos diferentes posiciones para unión oxidrilo, ya siendo alfa o beta. Los ángulos de unión de los carbonos de los extremos de los monosacáridos de más de 5 carbonos permiten el enroscamiento de las moléculas lineales. En el caso del aldehído, de las aldosas, en el carbono 1 se ubica más próximo al oxidrilo del carbono 5 para formar una unión hemicetálica, que sería la reacción de un aldehído o cetona con un alcohol, lo que provoca la ruptura del doble enlace de la primera función para unirse a un grupo oxidrilo del carbono 5, dando como desecho agua. Y en el caso de las cetosas, en este caso la unión hemicetálica se da entre el carbono 2 y el carbono 5. Es en esta estructura cíclica de la isomería que se determina que un glúcido sea alfa o beta, siendo beta el que apunta hacia arriba y alfa el que apunta hacia abajo. Un carbono anomérico será el átomo de carbono carbonílico que se representará como un nuevo centro quiral. Mutarrotación. La mutorrotación es un fenómeno que ocurre en monosacáridos referido a la rotación que sufre un carbono anomérico a pasar de un conformero a otro. Puede pasar del enlace de carbono alfa a uno beta o viceversa. Por convención, si la disposición del OH es hacia arriba, lo llamaremos beta, como dije anteriormente, y si fuese hacia abajo, lo denominaríamos alfa. Pero antes debe de pasar por el estado de cadena abierta, como por ejemplo tenemos la de glucopiranosa, que lo tenemos un grupo hidroxilo en el enantiómero B apuntando hacia arriba. Luego la estructura pasará a tener una cadena abierta y terminará formando un anómero alfa, donde el grupo hidroxilo apuntará hacia abajo. En la siguiente imagen podemos observar cómo se trasciende de la representación de Fisher hacia la representación de Howard. En este convenio se utiliza para representar en un plano de la configuración tridimensional de los monosacáridos en su forma cíclica, donde comenzando con que el anillo se colocará con el carbono numérico a la derecha y el átomo de oxígeno por detrás. Como siguiente paso, los átomos de carbono y enlace dibujados en la parte inferior del anillo estarán por delante y los conjugados en la parte superior estarán atrás. Según esto, al pasar de la forma lineal a la cíclica o de Fisher a Howard, los sustituyentes que estaban hacia la derecha quedarán por debajo del plano medio del anillo. Los sustituyentes que estaban del lado izquierdo quedarán por encima del plano medio del anillo y el grupo CH2OH, el grupo alcohol más alejado del carbonilo, si es un D monosacárido, quedará por encima del anillo. Y si fuera un L monosacárido, quedará por debajo. Los organismos contienen numerosos derivados de las cetosas. Existen derivados de los azúcares en los cuales un grupo hidroxilo del compuesto original es reemplazado por otros sustituyentes, o más bien uno de los átomos de carbono se encuentra oxidado en forma de grupo carboxílico. En la glucosamina, la galactosamina y la manosamina, el grupo hidroxilo en C2 del compuesto original se halla reemplazado por un grupo amino. Este grupo amino casi siempre está condensado con un ácido acético, tal como sucede en el caso de la N-acetilglucosamina. La familia de la glucosa tiene una estructura basada en un esqueleto carbonado, el cual es una molécula orgánica.
Puede tener un grupo aldehído o un grupo cetona. También puede presentarse con ambos. En los aminoazúcares, un grupo NH2 reemplaza uno de los grupos OH de la hexosa original. La sustitución de un OH por un hidrógeno da lugar a un desoxiazúcar. Cuando el carbono carbonílico de la glucosa se oxida a nivel de carboxilo, se produce ácido glucónico. En otras aldosas dan lugar a otros ácidos aldónicos. La oxidación del carbono del otro extremo de la cadena da lugar al correspondiente ácido urónico. Ambos ácidos forman esteres intramoleculares estables llamados lactonas. Los ácidos siálicos son una familia de azúcares con el mismo esqueleto de 9 carbonos. Los grupos ácido carboxílico de estos derivados acídicos de azúcares están ionizados a un pH 7, por lo que se pueden denominar como carboxilatos. En la síntesis y metabolismo de glúcidos, los intermedios no suelen ser los mismos azúcares, sino sus derivados fosforilados. Los monosacáridos pueden ser oxidados por agentes oxidantes relativamente suaves, tales como el ion cúprico. La glucosa y otros azúcares capaces de reducir iones cúpricos se denominan azúcares reductores. La reacción de Fehling, o también conocido como reactivo de Fehling, es una solución que se utiliza para la determinación de azúcares reductores. Se basa en el poder reductor del grupo carbonilo de un aldehído que pasa a ácido reduciendo la sal cúprica de cobre 2 en medio alcalino a óxido cobre. Esta forma un precipitado de color rojo. Los disacáridos contienen un enlace glucosídico. Disacáridos. Estos pueden ser maltosa, lactosa y sacarosa. Están formados por dos monosacáridos unidos covalentemente mediante un enlace O-glucosídico. El grupo hidroxilo relaciona con el carbono anomérico del otro. Esta reacción da lugar a la formación de un acetal a partir de un hemiacetal. Un hemiacetal más un alcohol da un glucósido. Los enlaces glucosídicos se hidrolizan con facilidad por acción de sus ácidos, pero son resistentes a la hidrólisis básica. Los disacáridos pueden hidrolizarse para dar lugar a sus componentes monosacáridos por ebullición en un medio que contenga ácido diluido. El enlace N-glucosídico une el carbono anomérico de un azúcar y un átomo de nitrógeno de las glucoproteínas y los nucleótidos. Existen dos casos de formación. El enlace N-glucosídico se forma entre un OH y un compuesto animado, originando aminoazúcares. En otro caso, el enlace O-glucosídico se realiza entre dos OH de dos monosacáridos. La oxidación de un azúcar por iones cúpricos tiene lugar solamente en la forma lineal, que está en equilibrio con la forma o formas cíclicas. Cuando el carbono anomérico participa en un enlace glucosídico, se impide la interconversión entre las formas lineales y cíclicas. Al describir disacáridos o polisacáridos, el extremo de una cadena que contiene un carbono anomérico libre se suele conocer como extremo reductor. El disacárido maltosa contiene dos residuos de D-glucosa unidos mediante un enlace glucosídico entre el C1, que es anomérico, de un residuo de glucosa y el C4 de otro. El residuo de glucosa con un carbono anomérico
puede existir tanto en la forma piranosa alfa como en la beta. Se deben seguir algunas reglas con el fin de poder denominar sin ambigüedades disacáridos reductores, en especial los olisacáridos más complejos. 1. C de la configuración alfa o beta del átomo de carbono anomérico que une la primera unidad de monosacárido con la segunda. 2. Se nombra el residuo no reductor para distinguir entre las estructuras con anillos de 5 o 6 átomos. Se inserta el infijo furano o pirano en el nombre. 3. Los dos átomos de carbono unidos por el enlace glucosídico se indican entre paréntesis con una flecha que conecta los dos números. 4. Se nombra el segundo residuo. Si existe un tercer residuo, se describe a continuación el segundo enlace glucosídico, siendo las mismas convenciones. Bueno, yo voy a explicar sobre la lactosa. La disacárido de la lactosa, esto da lugar a D-galactosa y a D-glucosa por medio de la hidrólisis, ya que esto se encuentra en la leche. El carbono numérico del residuo de la glucosa puede ser oxidado y la lactosa es, por lo tanto, un disacárido reductor. Su número abreviado es GAL de galactosa, beta 1 a 4, GLC por la glucosa. La enzima lactasa, ausente en los individuos con intolerancia a la lactosa, esto empieza en el proceso digestivo en el intestino delgado, ya que esta va a romper el enlace beta 1 a 4 de la lactosa y dando monosacáridos que se absorben en el intestino delgado. La lactosa, al igual que otros disacáridos, no se van a absorber en el intestino delgado. Y en los individuos con intolerancia a la lactosa, esto pasará al intestino grueso. Entonces, ahí va a comenzar el aumento en la osmolaridad debido a la lactosa disuelta, ya que ésta se opone a la absorción del agua desde el intestino hasta el torrente circulatorio, lo que produce excrementos líquidos poco ligados. Además, ante la fermentación de la lactosa por las bacterias intestinales, produce grandes cantidades de dióxido de carbono, ya que esto conlleva la hinchazón y gases asociados ante la intolerancia a la lactosa. Gracias por su atención. Esperamos sus dudas en la clase.